Garantía de interculturalidad y equidad de género. Buen día, jóvenes. Antes de dar inicio, quiero compartirles algo. México es el país con mayor diversidad lingüística en América Latina. Tenemos 68 lenguas indígenas vivas, 68 formas distintas de nombrar el mundo, de contar historias, de transmitir conocimientos ancestrales. ¿No les parece fascinante que en nuestro país convivan tantas culturas diferentes? Hoy vamos a hablar de un tema fundamental: las garantías de interculturalidad y equidad de género en México. Estos son derechos reales que los protegen a ustedes, a sus familias y a todas las personas que viven en nuestro país. Son garantías que nos permiten ser quienes somos, sin miedo, sin discriminación y con las mismas oportunidades. Comencemos con lo básico. ¿Qué entendemos por diversidad cultural? Muy sencillo. Es la variedad de culturas que se encuentran presentes en una comunidad, en una región o en un país entero. En México esta diversidad es enorme. Tenemos pueblos indígenas que han habitado este territorio desde hace miles de años. Los mayas, los nahuas, los zapotecos, los mixtecos, los tarahumaras, los huicholes y muchos más. Cada uno de estos pueblos tiene su propia lengua, sus tradiciones, su forma de organizarse, su medicina tradicional, su música, su gastronomía. Piensen en esto. Cuando comen un tamal, cuando ven los textiles bordados a mano, cuando escuchan música tradicional, están experimentando esa riqueza cultural que nos define como nación. Ahora bien, jóvenes, hay un concepto que va más allá de simplemente reconocer que existen diferentes culturas. Se llama interculturalidad. Y aquí viene algo muy importante que quiero que comprendan bien. La interculturalidad es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, promoviendo su convivencia e interacción dentro de un mismo espacio geográfico. Pero lo más importante de la interculturalidad es que se basa en la horizontalidad. ¿Qué significa esto? Significa que ninguna cultura está por encima de otra, que ninguna es superior o inferior. Todas tienen el mismo valor, todas merecen el mismo respeto. Les voy a poner un ejemplo. Imaginen que en este salón hay compañeros de diferentes lugares, algunos de comunidades rurales, otros de zonas urbanas, algunos que hablan una lengua indígena en casa, otros que solo hablan español. La interculturalidad significa que todos ustedes pueden convivir, aprender unos de otros, compartir sus conocimientos y experiencias en un ambiente de respeto mutuo, donde nadie se siente menos que nadie por su origen. Ahora, un poco de historia que es importante que ustedes conozcan. Fue hasta el año 1992 cuando México se reconoció oficialmente como un país culturalmente diverso. Imaginen eso. Pasaron casi 500 años después de la conquista española para que nuestra Constitución reconociera formalmente lo que siempre fue evidente, que México es un país pluricultural.
Antes de 1992, parecía que en México solo existía una forma válida de ser mexicano: hablar español, seguir las tradiciones mestizas, adoptar las costumbres occidentales. Los pueblos indígenas eran invisibilizados, discriminados, obligados a abandonar sus lenguas y costumbres para integrarse a la sociedad. Pero en 1992 algo cambió. Se reformó el artículo 4 constitucional para reconocer que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Y luego, en el año 2001, vino una reforma aún más importante, el artículo 2 constitucional, donde se incorporan de manera amplia los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué es que les cuento esto? Porque quiero que comprendan que los derechos no caen del cielo. Son conquistas sociales, resultados de luchas, de movimientos, de personas que se organizaron y exigieron que se reconociera su dignidad. Y esos derechos ahora están ahí para protegerlos a ustedes y a todos los mexicanos. Ahora, vamos a la parte legal. Pero no se asusten. Voy a explicarles de manera clara cuáles son los artículos de nuestra Constitución que protegen estos derechos. El artículo más importante es el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo establece textualmente: la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Pero no se queda ahí. Este artículo reconoce una serie de derechos fundamentales para los pueblos y comunidades indígenas. Les voy a mencionar los más relevantes. Primero, el derecho a la libre determinación y autonomía. Esto significa que las comunidades indígenas pueden decidir sus propias formas de organización social, económica, política y cultural. Pueden elegir a sus autoridades según sus propios usos y costumbres, sin que nadie les imponga cómo deben organizarse. Segundo, el derecho a preservar y a enriquecer sus lenguas y cultura. Las lenguas indígenas son patrimonio cultural de la nación. Nadie puede obligar a una persona a dejar de hablar su lengua materna. De hecho, el Estado tiene la obligación de promover y proteger estas lenguas. Tercero, el derecho a aplicar sus propios sistemas normativos. Las comunidades indígenas pueden resolver sus conflictos internos según sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas, especialmente de las mujeres. Ahora, jóvenes, quiero detenerme un momento. ¿Qué significa esto en la práctica? Les pongo un ejemplo. En muchas comunidades indígenas existe la figura de la asamblea comunitaria, donde todos los miembros se reúnen para tomar decisiones importantes. Este sistema de toma de decisiones es completamente válido y está protegido por la Constitución. No es menos democrático que votar en una casilla. Simplemente es una forma diferente de ejercer la democracia. Cuarto, el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Los niños y jóvenes de comunidades indígenas tienen derecho a recibir educación en su lengua materna y también en español. Esto es fundamental porque permite que preserven su identidad cultural mientras adquieren las herramientas para desenvolverse en la sociedad nacional. Quinto, el derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Esto es muy importante. Si una persona indígena enfrenta un juicio
tiene derecho a ser asistida por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y su cultura. Se deben tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. ¿Se imaginan ser juzgados en un idioma que no comprenden completamente? Eso sería profundamente injusto, ¿verdad? Ahora, además del artículo segundo, hay otros artículos constitucionales que refuerzan las garantías de interculturalidad. El artículo primero, que prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. Si alguien los discrimina por ser de una comunidad indígena, por su forma de hablar, por su vestimenta tradicional, está violando la Constitución. Artículo cuarto, que establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y a disfrutar de los bienes culturales que presta el Estado, atendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones. El artículo tercero, que garantiza el derecho a la educación y establece que la educación debe contribuir a la mejor convivencia humana, fortaleciendo el aprecio y respeto por la diversidad cultural. Ahora, jóvenes, pregunto, ¿cómo se viven estos derechos en el día a día? Porque una cosa es que estén escritos en la Constitución y otra es que se apliquen realmente. Déjenme darles ejemplos concretos. En la educación, el Estado debe garantizar que en las regiones con población indígena haya maestros bilingües, que los materiales educativos estén en las lenguas originarias, que los contenidos reflejen la cultura y cosmovisión de los pueblos indígenas. Si en su comunidad hay población indígena y la escuela no ofrece educación intercultural, el Estado está incumpliendo con su obligación constitucional. En la salud, los servicios de salud deben respetar y aprovechar la medicina tradicional. ¿Han oído hablar de las parteras tradicionales? ¿De los curanderos? ¿De los temazcales? ¿De las plantas medicinales? Todo ese conocimiento ancestral es valioso y debe integrarse al sistema de salud nacional. La sabiduría de nuestros pueblos indígenas sobre herbolaria, por ejemplo, es reconocida incluso por la Organización Mundial de la Salud. En la justicia, cuando una persona indígena es parte de un proceso judicial, sus costumbres y cultura deben tomarse en cuenta. Debe haber intérpretes, debe haber defensores que comprendan su contexto cultural. No se puede juzgar a alguien con criterios que ignoren su realidad cultural. En la comunicación, las comunidades indígenas tienen derecho a adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación. Por eso existen radios comunitarias en lenguas indígenas. Por eso hay programas de televisión en náhuatl, en maya, en zapoteco. Estas voces tienen derecho a ser escuchadas. Ahora vamos a hablar del segundo tema de este video, la equidad de género. Y quiero empezar aclarando algo fundamental porque sé que a veces hay confusión. La equidad no es lo mismo que la igualdad. Déjenme explicarles la diferencia con un ejemplo visual. Imaginen que hay 3 personas de diferente estatura que quieren ver un partido de fútbol sobre una barda. Si les damos a las 3 personas una caja del mismo tamaño para que se paren en ella, eso sería igualdad. Todos reciben lo mismo. Pero, ¿qué pasa? La persona más baja seguiría sin poder ver. En cambio, si le damos a la persona más baja una caja más grande, a la mediana una caja mediana y a la alta quizás ni siquiera necesite una caja, entonces todos podrían ver. Eso es equidad. Darle a cada quien lo que necesita para tener las mismas oportunidades.
Ahora aplicamos esto al género. La equidad de género, según la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, es un conjunto de reglas que permiten la participación igualitaria de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida social y organizacional, evitando estereotipos y discriminación. Es una situación en la que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales de género. ¿Qué significa esto? Significa que una mujer puede ser ingeniera, piloto aviadora, presidenta de la República o mecánica automotriz si así lo desea, y que un hombre puede ser maestro de preescolar, enfermero, estilista, o quedarse en casa cuidando a sus hijos si así lo decide. La equidad de género significa que ni las mujeres ni a los hombres se les debe limitar sus sueños y aspiraciones por el simple hecho de su sexo. El artículo que consagra esta garantía es el artículo 4 de la Constitución, que fue reformado en junio de 2019. Dice textualmente: la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Parecen pocas palabras, pero tienen un poder enorme. Significan que cualquier ley, cualquier reglamento, cualquier acción del gobierno que trate de manera diferente a hombres y mujeres sin justificación es inconstitucional. Además de este artículo, existe una ley secundaria muy importante, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. Esta ley desarrolla y reglamenta cómo se debe garantizar la igualdad y equidad de género en México. ¿Qué protege específicamente esta legislación? Les voy a dar ejemplos concretos que pueden tocar su vida. En la educación, hombres y mujeres tienen el mismo derecho a acceder a todos los niveles educativos. Ninguna escuela puede rechazar a una estudiante por estar embarazada. Ninguna institución puede establecer cuotas que favorezcan a un género sobre otro sin justificación. En el trabajo, las mujeres deben recibir el mismo salario que los hombres cuando realizan el mismo trabajo. No pueden ser despedidas por embarazo. Tienen derecho a licencia de maternidad. Y cada vez más se reconoce también el derecho de los hombres a licencias de paternidad para cuidar a sus hijos recién nacidos. En la familia, tanto hombres como mujeres tienen las mismas responsabilidades en el cuidado del hogar y de los hijos. La ley reconoce que criar a los hijos no es tarea de mujeres, es responsabilidad compartida. En la vida libre de violencia, las mujeres tienen derecho a vivir libre de violencia. Por eso existen leyes específicas contra la violencia de género, refugios para mujeres víctimas de violencia, órdenes de protección y protocolos especiales de atención. Y aquí viene algo muy interesante que quiero que comprendan. Estos dos temas que hemos estado viendo no están separados, se cruzan, se entrelazan. Y en ese cruce encontramos a un grupo especialmente vulnerable: las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas enfrentan lo que se llama doble discriminación. Son discriminadas por ser mujeres y por ser indígenas. Históricamente han sido las más excluidas, las que menos acceso han tenido a educación, a servicios de salud,
a oportunidades económicas, a espacios de decisión. Por eso, nuestra Constitución establece protecciones específicas. En el artículo 2, fracción 3, se garantiza que las mujeres indígenas puedan participar en condiciones de equidad en la elección de autoridades de sus comunidades. En la fracción 5, se establece que se debe propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a proyectos productivos, la protección de su salud y su participación en la toma de decisiones comunitarias. Eso es muy importante porque algunas comunidades indígenas tienen usos y costumbres que pueden limitar los derechos de las mujeres. La Constitución es clara. Los sistemas normativos de las comunidades indígenas son válidos, pero deben respetar los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. ¿Ven cómo se conecta todo? No podemos hablar de interculturalidad sin hablar de equidad de género, porque el respeto a la diversidad cultural no puede significar aceptar prácticas que violen los derechos de las mujeres. Antes de concluir, quiero mencionarles brevemente otros derechos constitucionales que se relacionan con estos temas. El derecho a la no discriminación. Artículo 1. Está prohibida toda discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, preferencias sexuales o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana. El derecho a la salud, artículo 4. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, incluyendo acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. El derecho a la alimentación, artículo 4 también. Toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El derecho a la vivienda digna. Artículo 4. Toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. El derecho a la identidad, artículo 4. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento. Todos estos derechos se entrelazan para formar un sistema de protección integral de la dignidad humana, porque al final del día, de eso se trata, de que todas las personas, sin importar su origen, su género, su condición social, puedan vivir con dignidad y desarrollar plenamente su potencial. Ahora bien, jóvenes, seré completamente honesto con ustedes. Aunque todos estos derechos están en la Constitución, aunque existen leyes que los protegen, la realidad es que todavía enfrentamos muchos desafíos. Todavía existe discriminación hacia los pueblos indígenas. Todavía hay personas que se burlan de quienes hablan una lengua originaria. Todavía hay niños y niñas indígenas que abandonan la escuela porque no hay maestros bilingües o porque sufren discriminación. Todavía existe una brecha salarial entre hombres y mujeres. Las mujeres en promedio ganan menos que los hombres por el mismo trabajo. Todavía hay violencia de género, feminicidios, acoso, discriminación laboral hacia las mujeres embarazadas. Todavía hay comunidades indígenas sin acceso a servicios básicos de agua potable, electricidad, internet. Todavía hay jóvenes indígenas que no pueden continuar sus estudios universitarios por falta de recursos o porque las universidades están muy lejos de sus comunidades. Pero, ¿por qué les digo esto? Y no para desanimarlos, sino para que ustedes comprendan que conocer los derechos es el primer paso, pero no es suficiente. Necesitamos ciudadanos activos, conscientes, que estén dispuestos a defender estos derechos, a denunciar cuando se violan
a construir una sociedad más justa. Y aquí es donde ustedes entran. Ustedes son la generación del cambio. Ustedes tienen acceso a información, a educación, a herramientas que generaciones anteriores no tuvieron. Ustedes pueden ser la generación que finalmente cierre esas brechas de desigualdad y discriminación. Quiero cerrar esta parte con una reflexión. Sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, profe, esto estaba muy bien, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Yo no soy indígena, yo no sufro discriminación de género. Y mi respuesta es esta, jóvenes. Tiene todo que ver con ustedes. Primero, porque estos derechos nos protegen a todos. Hoy quizás no enfrenten discriminación, pero mañana pueden estar en una situación donde necesiten defender sus derechos o pueden tener amigos, familiares, compañeros que si enfrenten estas situaciones. Conocer los derechos les permite actuar, defender, apoyar. Segundo, porque vivimos en sociedad. Lo que le pasa a un grupo nos afecta a todos. Si hay comunidades indígenas sin acceso a la educación de calidad, todos perdemos. Perdemos su talento, su potencial, sus contribuciones. Si las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres, todos perdemos. Perdemos la mitad del talento de nuestro país. Tercero, porque la convivencia armónica solo es posible cuando hay respeto mutuo, cuando reconocemos y valoramos la diversidad, cuando entendemos que las diferencias nos enriquecen en lugar de dividirnos. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de este video. Recapitulemos los puntos más importantes que hemos visto. Primero, México es un país pluricultural con 68 pueblos indígenas que conservan sus lenguas, tradiciones y formas de organización. Esta diversidad es una riqueza que debemos valorar y proteger. Segundo, la interculturalidad no es solo tolerar al diferente, es convivir en horizontalidad, reconociendo que todas las culturas tienen el mismo valor y merecen el mismo respeto. Es dialogar, aprender unos de otros, construir juntos. Tercero, nuestra Constitución política, especialmente en su artículo 2, reconoce y garantiza los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, derecho a la libre determinación, a preservar su lengua y cultura, a aplicar sus sistemas normativos, a educación intercultural bilingüe y a acceder a la justicia con intérpretes y defensores que conozcan su lengua. Cuarto, la equidad de género, consagrada en el artículo 4 constitucional, garantiza que hombres y mujeres sean iguales ante la ley y puedan desarrollar plenamente su potencial sin limitaciones impuestas por roles tradicionales de género. Quinto, existe una intersección entre interculturalidad y equidad de género, siendo las mujeres indígenas un grupo que requiere protección especial por enfrentar doble discriminación. Sexto, aunque estos derechos estén consagrados en la Constitución y en leyes secundarias, como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, todavía enfrentamos muchos retos y desafíos para que se cumplan plenamente en la práctica. Pero lo más importante que quiero que se lleven es esto. Estos derechos existen gracias a las luchas de muchas personas que nos precedieron y depende de nosotros hacerlos realidad en nuestra vida cotidiana. Cada vez que respeten a un compañero que es diferente a ustedes, están ejerciendo la interculturalidad. Cada vez que cuestionan un comentario machista o un estereotipo de género, están promoviendo la equidad. Cada vez que defienden a alguien que está siendo discriminado, están construyendo un México más justo. Ustedes, jóvenes, son actores fundamentales en esta construcción.
tienen el conocimiento, tienen las herramientas, tienen la energía. No subestimen su capacidad de generar cambios. Un México intercultural y equitativo no se construye solo con leyes, se construye con acciones cotidianas, con pequeñas decisiones de respeto y solidaridad que tomamos cada día. Ya para terminar, quiero dejarles una reflexión. La diversidad no es un obstáculo que debemos superar, es una fortaleza que debemos celebrar. Y la equidad no es un favor que hacemos a otros, es un derecho que defendemos para todos, incluyéndonos a nosotros mismos.